¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Quinto Elemento Lab presenta un reportaje muy interesante, una serie de investigaciones muy interesante titulada Defensores Desaparecidos, en donde da cuenta precisamente de qué ha pasado con todas estas personas que deciden defender su territorio. ¿En qué lugar nos encontramos como país? ¿Cuáles son los estados más afectados precisamente por esta práctica? ¿Quiénes están detrás, en pocas palabras, quiénes están detrás de este tipo de acciones? Y es un tema que no podemos dejar, por supuesto, de platicar, de discutir con ustedes. Se encuentra con nosotros una protagonista de esta historia, Telma Gómez, a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto. Telma, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Jesús. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿quiénes son los principales beneficiados de este tipo de acciones en contra de aquellos y aquellas que defienden su territorio? ¿Quiénes están detrás de este tipo de agresiones, de violencia? Perfecto. Mira, para poder contestar tu pregunta, creo que es importante que te dé que dé un poquito de Adelante, contexto a quienes adelante. escuchan. Pues la defensa del ambiente y el territorio en México y en América Latina en general se ha convertido en una acción bastante riesgosa, porque quienes son los que están defendiendo el ambiente y el territorio, pues es la gente que vive en estos lugares en donde pues llegan grandes proyectos que les modifican totalmente su contexto, que eh, llegan a imponerse en sus ríos, en sus cerros, que Mm, llegan a terminar con sus bosques. Entonces, bueno, a la pregunta de a quién beneficia, el gran problema es que justo no hay investigaciones todavía que se realicen para poder determinar quiénes son los responsables, los autores intelectuales y materiales de estas violencias que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. En específico, en el caso que nosotros abordamos en esta investigación, que es la violencia de la desaparición, pues no hay muchos registros, no hay investigaciones, tampoco lo hay en los casos en donde hay asesinatos de defensores ambientales y de territorio. Pero sin duda, pues que un defensor, que un líder que está defendiendo, que está luchando porque se conserve el ambiente y que en su territorio todavía permanezcan estos bienes naturales, pues bueno, sin duda que el que ya no esté esa persona, pues abre la puerta para que se puedan construir varios proyectos y también la desaparición de uno de estos defensores lo que provoca también es que causa un cisma dentro de la organización comunitaria. Entonces, la gente causa un cisma, provoca miedo, y entonces eso también influye para que no exista una organización que se aboque a continuar luego con la defensa del ambiente y el territorio. En los reportajes que estamos publicando esta semana, que mm, es una publicación en alianza con Quinto Elemento Lab, Mongabay Latam, que es un sitio mm, especializado en periodismo ambiental, y ¿a dónde van los desaparecidos? Pues traemos ahí las voces, por ejemplo, de una abogada ujú. y una defensora, Jackie, que ella dice que justo cuando desaparecen a un defensor de ambiente y territorio y se abandona la lucha, pues se pierde dos veces, ¿no? Entonces, pues bueno, espero haber respondido a lo que me preguntabas. Totalmente, Telma. Mucho se ha discutido el tema de los territorios sacrificables como una especie de sistema, como una política intervencionista, incluso del gran capital, de los grandes empresarios de la mano de gobiernos de diferentes países. ¿Cuáles son los estados más afectados de nuestro país por estas agresiones en contra de los defensores de la tierra, del ambiente? Claro. Mira, pues te cuento que a partir de la documentación que hicimos, nosotros nos abocamos a un periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 1 de agosto de 2023. Elegimos empezar en diciembre de 2006 porque, bueno, es el momento en que comienza el sexenio de Felipe Calderón, Ujú, también comienza lo que se ha conocido como la guerra contra el narco, y a la vez es cuando también comienza México a registrar un aumento en el número de personas desaparecidas. Entonces, por eso fue que elegimos ese periodo de tiempo. Y entonces, a partir de esta documentación que hicimos, de estos casos de personas
defensoras de ambiente y territorio que han sido víctimas de desaparición, lo que encontramos es que estos territorios que mencionas, que sí son conocidos a nivel internacional como los territorios de sacrificio, que no tendrían por qué serlo, Claro. en el caso de México son Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca. Es donde más agresiones de desaparición nosotros encontramos. Eso no significa tampoco que sean los únicos lugares, ¿no? Hay otros estados, hay otras regiones en donde también ha habido una fuerte violencia en contra de los defensores ambientales, pero bueno, ahí son casos en donde los han asesinado o incluso otra de las violencias que es muy común en contra de estos defensores es la criminalización. Entonces, Ujú. yo te diría que aquellos lugares donde todavía se conservan ríos, bosques, donde hay minerales, son los lugares en donde la violencia contra los defensores pues aumenta. También la documentación lo que nos permitió identificar es que las regiones en donde hay minería y donde hay tala ilegal, es donde más violencia de desaparición en contra de los defensores ambientales encontramos. Es decir, si hay un vínculo con el extractivismo y la violencia en contra de los defensores, esta violencia que muchas veces se relaciona directamente con el crimen organizado. Sí, sí hay un vínculo y eso no solamente es algo que encontramos en esta documentación, eso es algo que también ya han señalado en varios informes, tanto organizaciones internacionales como organizaciones nacionales, y que no solamente ocurre en México, esto es algo que está ocurriendo en América Latina, en territorios indígenas, en territorios, como te decía, en Ujú. donde pues todavía hay muchos bienes naturales que son como estos reductos que nos quedan aún de bosques, de zonas con minerales, de ríos, y en donde pues obviamente hay una intención de desarrollar actividades extractivistas, pero son territorios en donde están habitados y que han sido conservados por comunidades, muchas de ellas comunidades indígenas. En lo que nosotros, en la investigación que nosotros realizamos, encontramos que de las 93 personas de ambiente y territorio que han sido víctimas de desaparición desde diciembre de 2006 hasta agosto de 2023, por lo menos 62 de esas personas pertenecen a un pueblo indígena. Entonces, bueno, las comunidades indígenas son las que están padeciendo más esta violencia de la desaparición, pero también la violencia del asesinato y de la criminalización. Ahorita que planteas esto de las comunidades indígenas, que por lo regular son incluso las que, perdón por expresarlo de esta manera tan coloquial, pero ponen el pecho cuando tienen este tipo de situaciones, también son las más vulnerables. Lo vemos ahora, por ejemplo, en Chiapas, en donde quedan en medio del fuego cruzado entre intereses de paramilitares, de cárteles de la droga, del propio ejército, pero también muchas veces son las que deciden defenderse por sí solas. Está el caso de Cherán como algo icónico. ¿Qué tanto se encuentran en una situación de esa naturaleza por defender precisamente el territorio y qué tanto apoyo reciben por parte de autoridades federales o estatales? Sí, pues sí, las comunidades indígenas, como bien dices, sí son las que ponen la cara, ponen el cuerpo, ponen la seguridad, ponen todo para poder defender ese territorio que además es el que a ellos les permite vivir y que es un territorio en donde hay, quizá para quienes vivimos en la ciudad o quienes hemos estado todo el tiempo en la ciudad, no alcanzamos a dimensionar lo que significa el territorio para una comunidad indígena. No es un asunto de propiedad, no, es un asunto que al final te forma también como ser humano, ¿no? El contacto con esa naturaleza con la que tú creciste, con la que viviste, pues te forma de una manera específica. Entonces, bueno, pues sí, son ellos los que están más expuestos a esto y creo que el apoyo que reciben pues es nulo, porque muchos de estos proyectos que se están desarrollando en sus territorios, pues bueno, se desarrollan por dos cosas. Uno, Ujú. porque el mismo Estado entregó concesiones para, por Ujú. ejemplo, desarrollar minería en esos territorios, concesiones que se entregan sin hacer consulta, sin preguntarle, sin informarse, en una consulta libre, previa e informada, como lo dictan las leyes Vale. internacionales y las leyes nacionales, sin que se les consulte a ellos.
Entonces, de repente, pues encuentran que llega una minera, que llega una empresa que busca hacer una hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, bueno, digamos que se les vulnera y se les pone más en riesgo ante estas concesiones que se entregaron desde hace ya tiempo, que hasta ahora no se han cancelado, que son concesiones que siguen vigentes y que, bueno, están ahí, por un lado. Y por otro, también en estos territorios, en el caso de México, pues la presencia de los grupos del crimen organizado, pues es evidente totalmente, y que estos grupos también están entrando a realizar actividades como la tala, a controlar la tala, y que también están en actividades como la minería ilegal. Eso nosotros lo documentamos en uno de los reportajes que incluyen este especial. Pues eso está sucediendo en la Sierra de Manantlán, que se encuentra en los límites entre Jalisco y Colima, y que ahí esto no es nada nuevo, más o menos ya lleva una década que trabajos periodísticos, organizaciones no gubernamentales, las mismas comunidades han denunciado que se está realizando minería legal de hierro en la zona y minería ilegal controlada por los grupos del narcotráfico. Y hasta ahorita continúa realizándose sin que exista una intervención adecuada del Estado mexicano para poder garantizar la seguridad de las comunidades que no solamente están expensas del avance de la minería legal, sino también de las acciones de los grupos del crimen organizado. Porque otra cosa que quisiera mencionarte que es curioso, nosotros en la base de datos que integramos para esta investigación, incluimos los datos de si había presencia del crimen organizado y también si había conflictos agrarios en la zona. Lo que encontramos es que, como te dije en un principio, la minería y la tala, pues bueno, son actividades que están presentes, pero que en muchos de estos casos de personas defensoras que han sido desaparecidas, en esas regiones en donde ocurrió la desaparición hay presencia del crimen organizado, hay conflictos agrarios, pero además es curioso que son regiones en donde ha aumentado la violencia en general, han aumentado los asesinatos, pero las actividades de las empresas mineras continúan realizándose sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Entonces, y quienes tienen que desplazarse de sus lugares, que tienen que dejar sus comunidades, quienes viven la violencia constante, pues son las comunidades que han habitado ese territorio desde hace tiempo. Mencionabas el tema desde el sexenio de Felipe Calderón, el vínculo con la desaparición forzada de personas. eh, ¿A dónde van nuestros desaparecidos? Que es una de las organizaciones que participan también en esta serie de reportajes. Ha consignado precisamente cómo es un sistema desde la mal llamada guerra sucia, incluso tal vez antes, pasando precisamente por este tema de la guerra contra el narcotráfico. En el caso de las agresiones en contra de los defensores del medio ambiente, de la violencia, de los asesinatos, se incrementa o se utiliza ya como una forma también sistemática por parte de los responsables de agredirlos. Y en este caso, ¿qué tanto está vinculado también el papel de ese Estado criminal que a final de cuentas está detrás de la desaparición forzada de personas en este país? Fíjate que lo que nosotros encontramos fue que sí, en los últimos años ha habido un aumento del número de casos de personas desaparecidas que definen el ambiente y el territorio. Hay un número importante que se encuentran, sus cuerpos se encuentran, que ya, pues que los matan y que desafortunadamente son encontrados muertos. Pero también lo que nosotros encontramos que a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues hubo más casos. Por ejemplo, en los 5 años de este gobierno, pues al menos 20 personas defensoras de ambiente y territorio continúan sin aparecer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros el ejercicio que hicimos es un primer acercamiento a esta situación, a esta violencia, porque México ya era de por sí considerado como un país, está considerado como uno de los 5 países con más violentos en contra de las personas defensoras de ambiente y territorio. Esto es a partir de un informe que cada año realiza una organización internacional que se llama Global Witness, que ellos han documentado desde el 2012 los asesinatos contra defensores.
Y creo, bueno, que ha habido y empiezan a haber cada vez más intentos de ir documentando las otras violencias, entre ellas la violencia de la desaparición. En el reportaje también mencionamos que la ONU, por ejemplo, también ellos han estado haciendo una documentación de estas violencias que están sufriendo los defensores, porque es algo cada vez más evidente que quienes están defendiendo el ambiente y el territorio están sufriendo estas violencias. Ahora, lo que te comentaba también el asunto de la impunidad, que sí es importante que existan investigaciones para conocer realmente quiénes, no solo lo que me preguntabas, quiénes se están beneficiando, sino también cómo es que la desaparición y en general las violaciones contra defensores de ambiente y territorio, pues están incrementándose, no se están deteniendo, no están habiendo políticas específicas para atender a estos defensores, porque muchas veces ni desde el mismo Estado, incluso de ni ellos mismos es que se vean o sean reconocidos como defensores de ambiente y territorio, ¿no? Son personas que, pues bueno, llegan a sus comunidades, estos megaproyectos, llega a sus comunidades estos grupos que empiezan a controlar la tala, etcétera, y pues lo que hacen es defenderse ante estas agresiones. Pero entonces, si no hay ni siquiera un reconocimiento de que son defensores, pues desde ahí creo que hay un problema importante. Telma Gómez Durán, usted la acaba de escuchar, parte precisamente de este excelente trabajo periodístico